Bueno, pues creo que ya es la hora de comenzar. A ver, en esta segunda parte de este acto que hemos querido organizar, esta jornada maratoniana que hemos querido organizar, nos toca hablar con Mónica Alario Gavilán. Vamos a hablar sobre pornografía sexual, de la pornografía y la prostitución. Creo que lo más interesante es escucharla a ella, porque yo hoy, como me ha dicho Itzi hace un momento, sin cosificar, pero soy mujer florero aquí encima. Lo único que voy a... sin cosificar he dicho, Lo único que voy a hacer es, abreviando mucho, contaros unas de las poquitas cosas de quién es Mónica, aunque bueno, seguro que todas la seguís por redes, para que os entre todavía, a las que no la conocéis, más curiosidad, más gusanillo, y la busquéis y veáis muchas más ponencias de ella, porque son flipantes. Ella es, bueno, Mónica Alario Gavilán, ¿vale? Yo, si no os importa, siempre pronuncio los dos apellidos, porque no pronunciar el segundo también es violencia. Mi madre te lo agradece. Siempre me lo dice mi madre. ¿Qué pasa que el Gavilán? Pues no, yo, sí. De hecho, cuando estuvimos haciendo las tarjetitas, no veo a Itzi ahora. ¿Te pongo los dos? Y yo, por supuesto, por supuesto. Vale, pues Mónica es doctora internacional en estudios interdisciplinares de género, con mención de excelencia. Ahí nada. Es experta en violencia sexual y pornografía. Ha recibido el primer premio de la Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género, a tesis doctorales sobre violencia contra la mujer en el año 2020. Recientemente se ha publicado su primer libro, Política sexual de la pornografía, sexo, desigualdad, violencia, en la colección Feminismos de la editorial Cátedra, que va por la 7ª edición. Nada, poquitos han vendido. Ha participado como experta invitada por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género en el proceso consultivo para la creación de la estrategia estatal para combatir las violencias machistas del año 2022 a 2025, en el proyecto que se está haciendo actualmente. Y también ha participado en el Feminist Forum del Parlamento Europeo, que se celebrará en Bruselas en 2022. Todo esto es Mónica, y mucho más que tiene para darnos. También os quería contar que esperamos poder tener los libros para que luego Mónica os los pueda firmar. Si no lo conseguimos, os diremos dónde se pueden conseguir los libros. Pero lo estamos intentando por activa y por pasiva. Problemas técnicos ajenas a nosotras han impedido que estén desde primera hora de la mañana. Y sin más, os dejo a Mónica. Muchísimas gracias. Es un placer y un honor estar aquí. Muchas gracias a todas las que habéis venido y a todas las que os habéis implicado en organizar estas jornadas. Estoy removida de narices y creo que lo tengo que decir porque es relativamente nuevo estar removida después de haber pasado bastante tiempo bloqueada y sin sentir una mierda. De pronto volver a conectar, ¿no? Volver a sentir con todas estas cosas. Tanto que estoy nerviosa, pero no por hablar, que ya hablar me parece que es... Bueno, estoy muy acostumbrada, sino porque me cuesta estarme quieta, casi querría salir a la calle con una katana, ¿no? O sea, dudo entre sí hablaros un poquito de esto o que nos marquemos un comando SCUM. Es un poco la cultura actual. Bueno, Da tiempo para las dos cosas. como tenemos tiempo para las dos cosas, y por lo que parece ganas también, por lo que he podido tantear en estos 15 minutos, tiempo y ganas, voy a ver si consigo centrarme un poco y contaros algo del libro, y no solo del libro, sino de la investigación. La verdad es que después de la primera mesa y del turno de palabra, el rollo he venido aquí a hablar de mi libro se me hace como completamente absurdo. Entonces, lo que voy a compartir con vosotras y con vosotros, si es que hay algún vosotros, pero bueno, sí, aquí en femenino genérico, personas, hola, ¿qué tal? Es parte de la investigación que realicé para la tesis doctoral, ¿no? en que investigué en los vínculos entre la pornografía
y la construcción del deseo sexual, por llamarlo de alguna manera, de los hombres que ejercen distintos tipos de violencia sexual, ¿no? Entre los que se encuentra, por supuesto, el prostituir a mujeres. La contraportada del libro, así a modo de introducción, dice que la pornografía se ha convertido en la educación sexual de las nuevas generaciones es un hecho innegable. Ahora bien, ¿qué es lo que encuentran a un clic de distancia los chicos entre los 8 y los 11 años de edad en las páginas web de pornografía? ¿En qué medida podemos decir que eso es educación o es sexual? ¿Cómo repercutirá este aprendizaje en las mujeres y niñas? En el núcleo de política sexual de la pornografía se sitúa la diferenciación entre sexo y violencia sexual, la reflexión de por qué parte de esta violencia se considera simplemente sexo, la pregunta de cómo es posible que los varones se exciten sexualmente en situaciones que son violencia contra mujeres y niñas y, por supuesto, la cuestión fundamental, ¿qué consecuencias tiene para todas las mujeres y niñas que se haga equivaler pornografía a sexo? Es un poco de lo que vamos a hablar aquí. He traído un formato así como un poco más distendido, no tipo conferencia con PowerPoint y una hora hablando, porque me parecía como más interesante para este momento y porque además creo que voy a recortar un poco incluso para dejaros un hueco para que podamos hacer diálogo, que me parece muy interesante viendo el nivel de participación, ¿no? Pero por contaros un poco lo que había traído también preparado, cuando hablo del tema del libro, siempre digo que una tesis doctoral y un libro son dos cosas muy diferentes, ¿no? Pero que en este caso no se pueden separar, porque lo que se cuenta en este libro es precisamente una adaptación de la tesis doctoral. Entonces, al hablar del libro, pues hay que hablar un poco de todo este proceso, que no son solamente los meses en que tú redactas el formato libro, sino los 6 años de investigación que tiene esto detrás, ¿no? Hay varias cosas que me preguntan mucho, entonces me anticipo, ¿no? La primera que me preguntan mucho es cómo acabé yo estudiando la violencia sexual, no la pornografía, sino la violencia sexual, ¿no? Y a mí me gusta contar que cuando terminé la carrera de filosofía, que es la carrera que hice yo, licenciatura, o sea, fueron 5 años, yo renegaba de la filosofía por todos lados, ¿no? Porque llegó un momento en cuarto de carrera en que de pronto me di cuenta de que llevaba 4 años estudiando teorías políticas, del conocimiento, éticas, que había un pequeño detalle que a todo el mundo se le había olvidado contarte, que era que se aplicaban nada más que al 48-49% de la humanidad, ¿no? Es un pequeño detalle que compartían todas las cosas que habíamos estudiado en 4 años, pero que además compartían el curioso detalle de que nadie te lo había contado, ¿no? Que no hablaban de las mujeres. Y yo, claro, pues me convertí en la tía que les toca las pelotas a todos los profesores, literalmente, y de las mujeres que dice, entonces, y de las mujeres, y esto aplicaba a las mujeres, y entonces ya, claro, les ponías entre la espada y la pared de decir, no, pues cuéntamelo también, ¿no? Claro. Y estaba muy enfadada con la filosofía hasta que descubrí otro tipo de filósofas, claro, la filosofía feminista, ¿no? Y este giro importantísimo del pensamiento humano, que es ese pensamiento por el cual las mujeres pasamos a ser sujetos con derechos, sujetos políticos, sujetos de conocimiento, sujetos, o sea, es un giro filosófico brutal que no te cuentan, claro, en 5 años de carrera, ¿no? Entonces tú te puedes pasar un semestre estudiando los pequeños matices de la diferencia entre el concepto de libertad en Locke y en Hobbes, pero no te dicen que esa libertad no se aplica a las mujeres. Eso ¿para qué te lo van a contar? No vaya a ser que entiendas dónde estamos ahora, ¿no? Claro. Entonces yo estaba ahí, pues eso, por un lado muy enfadada, pero a la vez pues leyendo otras filósofas, ¿no? Leyendo a Marilyn Frey, leyendo a filósofas españolas también feministas, leyendo a Ana de Miguel, que luego me dirigió la tesis. Y estaba ahí un poco con la duda, ¿no? Entre si meterme a hacer investigación o abrir un catering. Era mi plan B. Teníamos hasta un nombre, mi hermana María había decidido que se tenía que llamar Catherine Zeta-Jones. Pues si os gustan los juegos de palabras, ese era mi plan B. Al final no fue el plan B, no está el Catherine Zeta-Jones, ahí os lo dejo por si alguna quiere retomarlo, puede que lo haga yo, ya veremos. Y estaba yo un poco en este dilema, ¿no? de qué hago con mi vida ahora que he terminado la carrera. Y coincidió más o menos en el tiempo que nació mi primera sobrina. Y para mí eso fue como un
un punto de inflexión, porque de pronto nació mi primera sobrina, luego han nacido 3 más, todas chicas, en mi familia todas mujeres, increíble, y hay una cosa desbordante que yo todavía no soy capaz de explicar, pero yo solamente sabía que yo veía mi histórico como el de todas nosotras, ¿no? Con situaciones de violencia sexual a punta pala, porque nos ha pasado a todas. Y yo veía a esa bebé y yo decía, yo lo que quiero es hacerle un mundo mejor para ella. O sea, quiero que no tenga que enfrentarse a todas las mierdas que yo me he tenido que comer por ser mujer y todas las que estamos aquí. O sea, esto es lo que quiero hacer. Y dije, bueno, pues me voy a meter. Pues, a ver, hay una cuestión de ajustar expectativas y darte cuenta de que no puedes cambiar el mundo, ¿vale? Pero sí que puedes dedicar tu tiempo, ¿no? Y tus energías a poner ese pequeño granito de arena que está en tu mano para hacer la situación un poquito mejor, ¿no? Entonces dije, bueno, pues me voy a meter aquí. Y así es como acabé decidiendo meterme a hacer investigación sobre violencia sexual. Pero, claro, de ahí a la pornografía hubo un paso, ¿no? Hubo pues bastante tiempo, ¿no? Yo la tesis la empecé en el 2015 y yo ahí no tenía pensado hablar de pornografía. De hecho, yo recuerdo la primera vez que me reuní con Ana de Miguel para hablar del proyecto de tesis, y Ana me decía, no, porque tienes que meterte a hablar de la deriva patriarcal, de la revolución sexual, de la prostitución, de la pornografía. Y yo decía, yo en este sarao, o sea, ¿quién me manda? O sea, estaba en ese momento en que no tienes una opinión y además te da incluso un poco de miedo meterte en este terreno porque sabes que te van a llover hostias, Y yo era de esa gente que decía, uy, es que esto es muy difícil, yo no lo tengo claro, ¿no? O sea, claro. Ahí pues empecé a hacer, bueno, pues lectura, investigación, ¿no? Yo lo que quería era estudiar pues esto, la reproducción de la violencia sexual. Como son los hombres los que ejercen violencia sexual, yo tenía claro que a mí me tocaba estudiar la construcción de la masculinidad, del deseo sexual masculino y todo este percal, ¿no? Claro, hay un punto que es que cuando hablamos de magnitudes de violencia sexual tan devastadoras como las que tenemos hoy en día, ¿no? Pues datos como que 4 de cada 10 tíos reconocen haber sido ser puteros, ¿no? Son magnitudes desorbitadas. No podemos analizarlo como si fuera una minoría o una excepción. No podemos analizarlo como si hubiera alguna cosita concreta que les hubiera pasado a todos estos hombres, ¿no? Que haga que casualmente pues hayan acabado siendo capaces de excitarse con la violencia sexual. No podemos analizarlo desde ahí, porque no es una excepción, ¿no? Hay todo un conjunto de estrategias sociales, estructurales, ¿no? Que están reproduciendo este tipo de masculinidad y de deseo, ¿no? De deseo sexual o de deseo de poder, más bien, podríamos decir, ¿no? Y claro, yo iba pues leyendo, investigando ahí antes de entrar en la pornografía, y es verdad que cuando lees, pues hay muchas cosas que entiendes, pero hay cosas que entiendes cada vez menos, ¿no? Y hay preguntas, cuando tú empiezas a profundizar en un tema, hay preguntas que en lugar de responderse se hacen cada vez más grandes, ¿no? Más presentes, la incógnita es cada vez mayor. Y había una pregunta que es que yo sentía que estaba todo el rato ahí, ¿no? Y lo comentábamos ahora fuera. A mí me parecía incomprensible la propia existencia de la violencia sexual, en el sentido de que el sexo es algo que se comparte con alguien hacia quien, en principio, tiene sensaciones positivas. No te hablo de romanticismo, no te hablo de enamoramiento, pero sí sensaciones positivas, ¿no? Pues es una persona que, yo qué sé, algo bueno tiene que hacerte sentir, ¿no? Como cuando en terreno de la amistad tienes una amiga, pues mejor lo sientes hacia ella, ¿no? Y la violencia es algo que se utiliza contra aquellas otras personas o seres hacia quien tienes sensaciones negativas, ¿no? De odio, de rencor, Entonces, como la existencia de algo en que se mezclaran el sexo y la violencia, a mí ya simplemente pensaba, ¿cómo es esto posible? O sea que se entiende un poco el punto de choque de decir, si es que esto debería de ser un oxímoron, ¿no? Violencia sexual.
debería de ser incompatible. O sea, ¿y cómo es posible que en esta sociedad haya tantísimos hombres? Porque tenemos datos, pero los datos que no tenemos de violencia sexual en pareja, por ejemplo, lo que comentabais antes, ¿no? De qué tía no ha tenido una relación con un tío en la que ha tenido que pasar por el aro de, venga, pues, a ver si acaba pronto, ¿no? Y la pregunta no es por las tías, es por todos esos tíos que son capaces de excitarse en esa situación en que tus ganas son las de que acabe pronto. No las de tener sexo, sino las de que acabe pronto. Y aún así son capaces de sentir esa excitación. Yo esa pregunta, esa incógnita era como que a mí me desbarataba por todos los lados. Y hubo un momento que llevaba ya un par de años de tesis en que me dijeron que hiciera un artículo sobre pornografía y yo dije, bueno, pues me va a tocar, ¿no? Y pensé, bueno, hago aquí una parada en el camino de la tesis, hago este articulito y luego yo sigo con mi tesis. Y claro, cuando empecé a ver pornografía, dije, se ha acabado el camino de la tesis, ahora este va por aquí, ¿no? Obviamente. Cuando empecé a ver pornografía, las respuestas estaban ahí. La pornografía además tiene una cosa, que es que no pasa por el filtro racional. Una de las cosas que yo intenté hacer en la investigación fue traducir en palabras que sí que pasan por el filtro de la razón, todos estos mensajes que la pornografía está transmitiendo directamente a las tripas, directamente al cuerpo, directamente a los sentidos, ¿no? Porque si yo te digo que el sometimiento de una mujer es sexy, tú dices, qué barbaridad, ¿no? Si tienes un poco de conciencia de derechos humanos y demás básicos, dices, qué barbaridad. Pero si la pornografía te está transmitiendo constantemente con imágenes que la subordinación de las mujeres es sexy, te lo comes de manera crítica, porque no está pasando por tu filtro, ¿no? Entonces, claro, empezar a ver pornografía de pronto fue como entender, también desde el cuerpo, cómo era posible que se estuviera construyendo esa excitación. Porque todas las cosas que yo sentía, que no eran nada parecido a la excitación, obviamente, al ver pornografía, eran corporales, era difícil traducir en palabras todas las sensaciones que produce ver el material pornográfico, y os hablo de material pornográfico más consumido, ¿no? Que habitualmente son situaciones de violencia sexual. Claro, yo después de aquello, pues obviamente cogí el esquema de tesis que tenía, dije, esto ya no, ahora vamos a centrarnos en la pornografía porque esto es una pieza fundamental. Y además, claro, yo me ponía a buscar qué se había dicho sobre pornografía y había un vacío. O sea, hacía años que no se estaba haciendo investigación sobre pornografía. Yo os hablo del año 2017, ahora vuelve a haber cosas, ¿no? Pero en ese momento era como, había un par de artículos por ahí, pero había muy poquita cosa, muy poquita cosa. Había que irse a las feministas de los 80, ¿no? Y a textos además que no estaban traducidos, curiosamente, no estaban traducidos. En los años que han pasado desde que terminé la tesis hay varias ideas, 4 ideas en concreto que yo considero que son fundamentales y que son un poco las 4 ideas que os quería contar a modo de conclusión de todo este proceso, ¿no? La primera idea, vamos a ver si consigo yo aquí explicarme bien. La primera idea, no os va a sorprender, espero, es que los hombres ejercen violencia sexual porque les excita sexualmente, ¿no? En otras palabras, que los hombres violan porque quieren, ¿no? Tenemos aquí todo un constructo social que nos transmite que los hombres violan porque lo necesitan, ¿no? Y aquí vemos pues a nuestro colega Telmo, ¿no? Diciendo barbaridades como es que tenemos derecho al sexo. No, el sexo no es un derecho, es un deseo, ¿no? Vamos a ver si distinguimos deseos de necesidades. Yo puedo tener un deseo muy fuerte de comer mandarinas y si no hay mandarinas lo único que ocurre es que me aguanto. Si tú tienes muchas ganas de tener relaciones sexuales con una mujer y ninguna mujer quiere, lo que ocurre es que te aguantas. Eso es lo que ocurre, no que pagas para violar a una mujer, ¿no? O sea, entonces, pese a todas estas ideas que nos dicen que los hombres violan porque lo necesitan, porque sus deseos sexuales son necesidades fisiológicas y no deseos, ¿vale? Es importante que tengamos en cuenta de que si los hombres violan es porque desean hacerlo y porque deciden hacerlo. Es un deseo y una decisión. Esta es una de las verdades más obvias y luego también más difíciles de formular. Obvias, porque si un hombre no se excitara sexualmente no podría ejercer violencia sexual. Esto es un hecho innegable, ¿no? Esto es un punto básico de partida. Pero es muy difícil de formular de esta manera porque al final todo en el patriarcado está ensamblado para que no pongamos la responsabilidad de la violencia sexual en quien la tiene, que es él, ¿no?
Claro, ¿qué pasa con este tema de pensar que los deseos de los hombres son necesidades, los deseos sexuales? Pues lo que pasa es que al final se considera que, hombre, es que ese tío está arrebatado por esa necesidad, ya no es dueño de sí mismo, ya no tiene el control de sí mismo, ¿no? La responsable es la mujer que haya despertado ese deseo. Claro, entonces aquí tenemos todo un constructo que hace que no pongamos el foco de responsabilidad en quien lo tiene. Por eso es difícil llegar a una conclusión tan obvia como que si los hombres violan es porque quieren violar. Punto. No tiene otra, ¿no? Claro, este tema de cambiar la responsabilidad, ¿no? Y ponerla en las mujeres es una idea que llega hasta extremos tan absurdos y tan surrealistas como para que encontremos esta idea tan curiosa de la fantasía de la violación, ¿no? Que esto os sonará, habéis oído hablar de la fantasía de la violación, ¿no? Esta idea de que las mujeres tenemos la fantasía, ¿no? El deseo de sufrir violencia sexual. Por lo tanto, eso no sería violencia, ¿no? Con lo cual aquí hay un negacionismo oculto de la existencia de la violencia sexual, porque si todas las mujeres en el fondo estamos deseando sufrir violencia sexual, ¿dónde queda la violencia sexual, ¿no? Si nosotras lo queríamos. Bueno, esto ya es otro tema, ¿no? Pero si echamos la vista atrás y nos vamos a los grandes filósofos de la sexualidad, y utilizo el masculino de forma consciente, ¿no? Y también a los sexólogos, nos encontramos que una estrategia que han empleado muy repetidamente a lo largo de la historia es hacer pasar los deseos de los hombres por deseos de las mujeres. O sea, los hombres eran quienes estaban describiendo cómo supuestamente era la realidad de los hombres, pero también la de las mujeres, y no las preguntaban, claro. O sea, esto es importante, ¿no? Esto es como cuando Aristóteles decía que las mujeres tenemos más dientes que los hombres, que es como, tío, asómate y cuenta, ¿sabes? No, da igual, él no se asomaba y contaba, él era consciente de que las mujeres teníamos más dientes que los hombres. En fin, claro, ¿qué dices tú, chico? Que ya se te ve el plumero. Bueno, Aristóteles. Claro, entonces el tema es cómo ha estado operando esta estrategia, ¿no? A lo largo de la historia. Porque sabemos que los hombres desean sentir poder sobre las mujeres en un patriarcado. Va de esto, ¿no? Los hombres quieren sentir ese poder sobre el colectivo de las mujeres, ¿no? Y sabemos además que ese poder es lo que les excita sexualmente en este tipo de patriarcados. Esta vinculación, ¿no? Entre la excitación masculina y la sensación de poder sobre las mujeres. Esto es lo que permite la existencia de la violencia sexual. Bueno, y que 4 de cada 10 tíos reconozcan que somos unos puteros, ¿no? Claro, el punto es, y esta es la trampa, ¿no? Que a lo largo de la historia, los hombres, los filósofos, los sexólogos han hecho pasar ese deseo masculino de sentir el poder sobre las mujeres en el terreno de la sexualidad, o en otras palabras, ese deseo de ejercer violencia sexual, lo han hecho pasar por un deseo de las mujeres, ¿no? Esta es la trampa. Claro, de manera que la violación deja de ser una responsabilidad de los hombres y pasa a ser una responsabilidad nuestra, porque nosotras somos quienes en el fondo lo estábamos deseando, ¿no? Es muy curioso porque estos tíos llegan a decir que hay una especie de profundo y oscuro deseo, ¿no? Como instintivo, como animal, ¿no? que hace que las mujeres deseemos cosas que van en contra de nuestra propia supervivencia, ¿no? Y de nuestra propia integridad física, psicológica, etcétera, etcétera. El descaro llega hasta el punto que tú lees a estos grandes filósofos y te dicen que las mujeres que no reconocemos que tenemos la fantasía de ser violadas es porque somos unas reprimidas, ¿no? Tú en el fondo tienes ese deseo. Tú no lo sabes, pero ellos sí. Como lo de los dientes. Efectivamente. Bien, claro. Este es el asunto, ¿no? Esta conversión del deseo de los hombres de violar en un deseo de las mujeres de ser violadas. Esta es la trampa. Y esta es la trampa que hace que veamos la violación como una fantasía sexual de las mujeres, cuando lo que es en realidad es una fantasía de poder de los hombres, ¿no? Cómo se construye toda esta vuelta de tuerca, y esta es una idea entre 1.000.000 de todas las que hay, para que no podamos llegar a esta conclusión de si los tíos violan es porque quieren violar, no hay otra. Por suerte tenemos datos que sí que nos permiten no dirigir la mirada donde debe estar, pues estos 4 de cada 10 tíos nos lo dejan bastante claro, pero o sea, esto tenemos que sumarle que sabemos que 1 de cada 4 niñas está sufriendo violencia sexual en su infancia, ¿no? Sabemos además que esto es solamente la puntita del iceberg, ¿vale? Sabemos que la mayoría de estos casos son dentro de la familia, con lo cual no hay 4 tíos locos violando niñas, sino que tenemos muchas familias en las que hay violadores.
más bien, ¿no? Y bueno, tenemos tíos consumiendo porno a mansalva y, bueno, pues luego queriendo realizar con las mujeres con las que se vinculan sexualmente estas prácticas que ven constantemente en la pornografía. La segunda idea es que, como la teoría feminista ya dejó claro hace décadas, los hombres son quienes tienen el poder de poner nombre a las cosas importantes, ¿no? Esto es fundamental, la capacidad de nombrar. Cómo llamamos a las cosas es muy importante para el pensamiento social que se tiene luego sobre esas cosas, ¿no? Esto significa que vivimos en una sociedad androcéntrica, ¿no? Es decir, una sociedad en que la visión que tienen los hombres del mundo es la visión que se constituye como visión dominante del mundo, ¿no? Es la visión que genera la cultura dominante. Y esto tiene una consecuencia muy importante para este tema del que estamos hablando, que es que en una sociedad patriarcal, cualquier cosa que excite sexualmente a los hombres pasa de inmediato a ser denominado y socialmente considerado sexo, aunque de hecho no lo sea, como ya hemos dicho. Cualquier cosa que excite sexualmente a los hombres pasa a ser denominada sexo, aunque de hecho sea violencia, ¿no? Seguimos llamando sexo, como sociedad, a muchas cosas que no son sexo, sino que son violencia. Entonces, tú te asomas al telediario o te asomas a un periódico y te encuentras oxímorons, ¿no? Como sexo no consentido, sexo no deseado, forzar a alguien a tener sexo con menores, ¿no? Y dices tú, ninguna de estas cosas son sexo. Son sexualmente excitantes para los hombres, que es muy distinto. Una cosa es que algo excite sexualmente a un hombre y otra es que sea sexo. Sabemos que una parte de eso que les excita sexualmente no es sexo, sino que es violencia, ¿no? Es muy importante que cambiemos la terminología y empecemos a llamar a la violencia violencia. Otra de las más extendidas es cuando hablamos de la prostitución como un intercambio de sexo por dinero. El sexo por definición no se puede intercambiar por dinero. O sea, el sexo por definición es algo que se desea. Si no se desea, no es sexo. Si hay dinero de por medio, no es sexo, es coacción. El sexo no se puede comprar. Se puede comprar ejercer una violencia, se puede comprar lo que decía, no se puede comprar un consentimiento viciado completamente, pero no se puede comprar el sexo. Porque el deseo, no se puedes pagar para que alguien tenga un deseo sexual, ¿no? Es curioso que luego nos llaman puritanas y todo esto por reivindicar que tenemos que tener un deseo sexual para tener relaciones sexuales. Como llámame loca, ¿no? O sea, no debería ir de esto el sexo. Vaya, no sé. Bueno, otra muy importante, se considera socialmente que la pornografía muestra sexo explícito. ¿Muestra la pornografía sexo? No. ¿O muestra lo que excita sexualmente a los hombres? Muestra lo que es. Vale, entonces vamos a dejar de decir que la pornografía muestra sexo explícito y vamos a empezar a decir que muestra explícitamente lo que excita sexualmente a los hombres, que es muy diferente. Porque si nos metemos a estudiar la pornografía, nos vamos a dar cuenta de que de sexo tiene más bien poco. Para empezar, porque un punto de partida de la pornografía es la deshumanización completa y absoluta de las mujeres. Las mujeres son cosas con agujeros que los hombres van a utilizar para satisfacer cualquiera de sus deseos. ¿Puede haber algo así como sexo desde este punto de partida? Vale, claro. Todos estos malentendidos terminológicos, y ya digo malentendidos por por dar un voto de confianza, ¿no? Pero bueno, en fin, malentendidos. Tienen muchas consecuencias, ¿no? Entre ellas que, bueno, pues a las feministas que nos posicionamos en contra de la pornografía o de la prostitución, pues de que nos acusan de antisexo. Que es muy curioso, ¿no? Aquí cómo funciona el lenguaje y cómo cala, ¿no? Cuando no tenemos ningún problema con el sexo, tenemos un problema con la violencia. Tenemos un problema con que se llame sexo a la violencia solamente porque excita sexualmente a los hombres. Eso es de lo que estamos en contra. No somos mojigatas, no somos puritanas, no somos reprimidas, estamos hablando de derechos humanos. Y estamos hablando de cómo una sociedad está constantemente justificando y legitimando la violencia contra más de la mitad de la humanidad, llamándola sexo. Es con eso con lo que tenemos un problema, no con el sexo. El sexo nos parece genial, pero entendemos el sexo como algo que parte de un deseo mutuo, ¿no? Una búsqueda del placer compartida, estas cosas, ¿no? Que la pornografía niega, o sea, como punto de partida. La tercera idea
y esta también fue difícil de captar, es que no es que en la pornografía los hombres se exciten a pesar de la violencia que aparece contra las mujeres, sino que en la pornografía los hombres se excitan precisamente con esa violencia. Yo estuve 6 años haciendo esta investigación en pornografía, pero sobre todo hubo varios años y varios años en que la visualización de la pornografía tenía que ser algo cotidiano y varios meses en que eran pues del orden de 12, 13, 14 horas al día, ¿no? Y claro, al principio, cuando te das cuenta de que la pornografía está constantemente mostrando situaciones en que las mujeres dejan claro que no quieren que pase lo que luego pasa, tú al principio te sorprendes, ¿no? Dices, bueno, esto será la excepción, porque tú vienes con esta idea, ¿no?, de que la pornografía muestra sexo, y entonces piensas que en la pornografía vas a encontrar gente que está encantada de hacer las cosas que aparecen. Entonces, cuando te encuentras la primera vez con el no de las mujeres, dices, uy, qué curiosa excepción. Cuando te lo encuentras todo el rato, en sus miles de formatos, en sus miles de versiones, mujeres a las que se les produce dolor, prácticas que son terriblemente desagradables, prácticas que, o sea, te das cuenta de que no es una excepción. No es que los hombres en la pornografía se exciten a pesar de el ejercicio del poder contra las mujeres en la pornografía. No es que se exciten a pesar de que ellas no quieran, a pesar de que a ellas les duela, a pesar de que sean niñas, a pesar de que estén llorando, a pesar de que estén drogadas. No, se excitan precisamente porque les duele, porque no quieren, porque están llorando, si nos vamos a casos más extremos. Y digo extremos por utilizar una palabra porque el vídeo más visto, que era un vídeo que tenía 225 millones de visitas, 225 millones de visitas es más que la población sumada del Estado español, Francia, Italia y Reino Unido, toda junta, ¿vale? Y era un vídeo de una violación colectiva de 4 hombres a una mujer en que ella está llorando durante absolutamente toda la duración del vídeo. Entonces lo llamo extremo por utilizar una palabra, pero extremo no significa poco consumido. Esto es de consumo mayoritario, ¿no? Claro, este es el núcleo y la dinámica de la pornografía, ¿no? Los hombres en la pornografía se excitan con la sensación de poder sobre las mujeres. Y es ese poder creciente lo que va haciendo que la pornografía sea cada vez más extrema, ¿no? Cuando hablamos de que la pornografía es más extrema, no hablamos de que se desnude más a la gente y no se les puede quitar más ropa. Hablamos de que se hace más violenta, más humillante, más en contra de la humanidad y de los derechos básicos de las mujeres y de las niñas en la pornografía, ¿no? Hubo una época en la que, bueno, en la tesis, claro, pues te toca visualizar, pues absolutamente, vamos, te toca. Decidí visualizar absolutamente todo lo que me iba encontrando, ¿no? La pornografía más consumida, sobre todo, pero luego hubo un momento en la tesis en que yo me iba haciendo una pregunta, claro, cuando ves la pornografía más consumida y te das cuenta de las magnitudes de violencia que hay en la pornografía masivamente consumida, dices, ¿hasta dónde llega esto? O sea, yo me levanté un día con la pregunta de, ¿esto tiene un límite? ¿Hay algo que la pornografía no haya hecho a las mujeres y a las niñas? Y entonces dejé de ver lo más consumido y me puse a buscar. Pero me puse a buscar en las páginas más vistas, ¿vale? Hablamos de 2 páginas en concreto que son las más visitadas, que son Pornhub y Xvideos. Pornhub probablemente os suene porque ha habido bastantes escándalos legales. Xvideos aún la hemos tocado menos, pero funciona exactamente de la misma manera. Y yo en esas páginas me puse a buscar a ver hasta dónde podía encontrar, ¿no? Y claro, me encontré con un tipo de pornografía a la que a falta de un nombre más adecuado, pues podemos denominar pornografía de tortura, pornografía de mutilación, pornografía de asesinatos, ¿no? Estamos hablando de vídeos en que se tortura, mutila, asesina a mujeres y a niñas que están en las páginas de pornografía más visitadas. No es la pornografía más consumida de estas páginas, pero esto también es pornografía, porque está en páginas específicamente pornográficas. O sea, no encontramos estos vídeos de asesinatos a mujeres en una página de cocina, no, lo encontramos en una página de pornografía. Por tanto, esto también es pornografía. Y esto nos permite responder a una pregunta muy importante, que es esta de si la pornografía va de sexo, o va más bien de este ejercicio del poder masculino, que va desde la eliminación absoluta de
la humanidad de las mujeres, de su placer, de su deseo, de tal, hasta la eliminación de su existencia, de su vida. Este es el abanico en el que la pornografía se mueve. Claro, en el momento en que te pones a buscar hasta dónde llega la pornografía y te das cuenta de que no hay un límite, yo recuerdo que tenía un pensamiento un poco en bucle, ¿no? Yo pensaba, no hay ninguna barbaridad que mi cerebro pueda imaginar, no hay ninguna idea de tortura que mi cerebro pueda imaginar que la busque en una página de pornografía y no la encuentre. No hay una forma de expresar ese poder masculino sobre las mujeres que no haya sido ideada ya por un hombre, llevada a la práctica, filmada, subida a estas páginas y consumida impunemente en ese o cualquier otro rincón del planeta, en ese o cualquier otro momento posterior, por otros hombres. Todo esto está en las páginas de pornografía. Lo encuentras con mucha facilidad. No os hablo de la deep web, no tienes que meterte a un servidor. No. O sea, podríamos ver aquí cualquier cosa, ¿no? Claro, la cuarta idea, es una cosa que la digo, pero la repito siempre que puedo, ¿no? Es que ver pornografía es muy duro para cualquiera que considere a las mujeres seres humanos. Y esto creo que tiene una clave detrás muy importante. Y la clave es que si consideramos a las mujeres seres humanos, dignos, con derechos humanos, merecedores de bienestar, somos capaces de identificar hasta las más sutiles prácticas que aparecen, consistentes en denigrar, deshumanizar, humillar a las mujeres en la pornografía, ¿no? Pero tras esta idea de que ver pornografía es muy duro si consideras a las mujeres seres humanos, hay otra idea que es que todos estos hombres que están viendo pornografía y excitándose con ella no consideran a las mujeres seres humanos. Y a mí me gusta sacar una idea de todo esto, que es la idea que yo creo que está en la base, ¿no? Y que la llevan diciendo las feministas décadas y que me parece muy básica, pero que tras todas estas cosas de las que estamos hablando, tras todas estas violencias devastadoras, al final hay un asunto, que es que los hombres no nos consideran sus iguales, ¿no? Que parece muy básico, pero esto es lo que está en la base, porque fijaos qué importante, el tema de la empatía, por ejemplo. La empatía, claro, la empatía es una capacidad en la que tú en primer lugar identificas las emociones de la otra persona, ¿vale? Eres capaz de ponerle un nombre a esa emoción. Yo te miro y sé que estás eufórica o sé que estás sufriendo, ¿no? Pero en segundo lugar, la empatía consiste en que yo comparto tu emoción contigo. Siento tu emoción contigo. Pero yo comparto tu emoción contigo porque te veo como mi igual. Si yo no te viera como mi igual, podría verte sufrir y quedarme tan chill, quedarme tan ancha, no sentir nada con tu sufrimiento, ¿no? Esto es fundamental, porque en las sociedades patriarcales, los hombres desde el momento cero aprenden que ellos están aquí, las mujeres estamos aquí, y por tanto pueden aprender sin muchas dificultades a desarrollar una especie de interruptor de la empatía, ¿no? Que les va a permitir precisamente no empatizar con las mujeres, no sufrir con su sufrimiento, porque han aprendido a no verlas, a no vernos como seres humanos iguales a ellos, ¿no? Y esto es fundamental, porque este es el punto desde el que podemos explicar y entender las magnitudes de violencia sexual devastadoras. Cuando yo no era capaz de entender bajo ningún concepto cómo podía existir algo así como la violencia sexual, cómo 4 de cada 10 tíos, y hablamos de los tíos que han estado sentados a mi lado en el colegio, en el instituto, cuando he trabajado en el primar, o sea, todos esos tíos, 4 de cada 10 tíos, estadísticamente, como poco, eran capaces de excitarse en estas situaciones de violencia, ¿no? Claro, solo podemos entender esto cuando tenemos en la cabeza esta idea del tema de la empatía, de cómo esa deshumanización de base, ese no ver a las mujeres como iguales, ¿no? Es lo que permite desactivar el sufro con tu sufrimiento. Y el veo a una mujer que está en una situación de vulnerabilidad y soy capaz de excitarme accediendo a su cuerpo sin que ella lo desee. Que esto es lo que encontramos, como bien habéis explicado, en todo el terreno de todos los contextos prostitucionales, ¿no? A ver.
Me voy a callar. Bien, me voy a callar. Os voy a leer una cita del libro, ¿vale? Porque me parece que resume un poco todo esto y voy a pasar a que os paséis el micrófono y podáis hablar de todo lo que os apetezca. Pero me gustaría acabar con una cita un pelín larga quizá, pero que es algo que creo que condensa muy bien todas estas ideas. Es necesario avanzar hacia la construcción de sociedades en que se entienda que la violencia ejercida contra las mujeres por medio de prácticas que los varones viven como sexuales no es un tipo de sexo agresivo o violento. Es una violencia ejercida en el terreno de la sexualidad. Es una violencia sexualizada. Pero no deja de ser violencia por el hecho de que los varones aprendan a excitarse sexualmente con ella. Es necesario avanzar hacia la construcción de sociedades en que se entienda que la dominación masculina no es una característica del sexo. Es un ejercicio del poder masculino patriarcal en el terreno de la sexualidad. Es un poder sexualizado, pero no deja de ser un ejercicio del poder. La pornografía, cuyo tema principal es la afirmación de la superioridad masculina, cumple la función de sexualizar dicha violencia, de sexualizar dicho ejercicio del poder, ocultándolos en tanto que violencia y dominación y transformándolos en componentes de lo que es el sexo. Transmite que el sexo puede ser violento contra las mujeres, pero no deja de ser sexo. Transmite que el sexo implica esa dominación masculina, pero que no deja de ser sexo. El mismo poder y la misma violencia que en otros terrenos son rechazados y criticados, se ocultan como formas de poder y violencia al mostrarse como simplemente características del sexo en la pornografía, amparados bajo la idea de que en el sexo todo vale, incluso el abuso de poder y la violencia contra mujeres y niñas, y bajo la idea de que cualquier crítica a ese sexo se debe a la represión, a la censura y al puritanismo, y no a la defensa de los derechos humanos de la mitad de la humanidad. Bueno, ha sido maravilloso, Mónica. Yo he cogido muchos apuntes y según iba cogiendo apuntes os veía varias que ibais cogiendo apuntes. Yo todos estos apuntes he cogido, creo, y los voy a usar luego cuando yo esté sola en la calle, poder rebatir. Y es lo que tenemos que hacer todas, poder rebatir en la calle a nuestra gente más cercana y explicarles que tanto lo que nos han explicado antes las compañeras de la barbaridad que es la prostitución, como la barbaridad que es la pornografía que está educando a nuestros niños. Entonces, me imagino que con todos los apuntes que he cogido yo y os he visto coger a vosotras, habrá 1000 preguntas. ¿O qué queráis? Bien. Yo estoy hablando con una amiga y lo típico, no, yo veo porno hecho por mujeres para mujeres. Menos mal. Y le dije, ¿qué diferencia hay? Ella no me lo supo explicar igual. Tú sí que has visto más porno. Es que no lo entendí, ¿no? Ese rollo de veo porno hecho por mujeres para mujeres. Sí, porno feminista. Sí. Porno feminista. No, porno femenino, me dijo. Claro, es que son dos cosas que se utilizan de manera distinta. El porno que se supone que es porno para mujeres y el porno que se supone que es porno feminista, ¿no? Que ambas cosas como... Sí, me explotó mucho más. El porno que se considera porno para mujeres tenemos que entender que la pornografía forma parte, junto con la prostitución, de la misma industria, que es la industria de la explotación sexual, ¿vale? Esto ya nos lo sabemos. Para la pornografía es muy conveniente duplicar el nicho de mercado. Claro, entonces si veníamos haciendo productos para la mitad de la humanidad, un poquito menos de la mitad, que son los tíos, pues ahora vamos a hacer otra cosa, la que llamamos porno para mujeres, ¿no? Y entonces, pues, hablamos de una igualdad en la que, como dicen algunas directoras de cine porno para mujeres, queremos la igualdad de que seamos las mujeres quienes estemos haciendo porno, no la igualdad de que se nos trate como seres humanos con derechos, deseo sexual relevante, etcétera, etcétera, no, y también hacer porno nosotras, fabuloso, ¿no? Bien, bien. ¿Cuáles son las diferencias entre el porno para mujeres y la mayoría del porno?
Algunas de ellas son la iluminación. No, estoy hablando muy en serio. Sí. Los espacios están un poco más cuidados. La pornografía tiara mucho de sordidez, ¿no? De presentarte espacios en los que tú dices, yo aquí no me ponía en bolas, ¿no? Entonces, en cambio, la pornografía para mujeres hay muchas sábanas blancas, muchas camas muy bien hechas, cortinas, no sé, un espacio como mucho más decorado. Limpio. Tiene, sí, un poco más higiénico. Sí, te da menos Hay prima, limpieza, te da ¿no? menos prima, sí. Y luego hay otra diferencia, que es que habitualmente, en lugar de plantarte directamente un primer plano de una doble penetración anal, pues lo que te cuentan es que estaban en la cocina, sus manos, yo cuento siempre porque me acuerdo que es el primer vídeo porno supuestamente para mujeres que vi, y estaban en la cocina y sus manos se rozaban al coger el brick de zumo, entonces subían las escaleras y luego la penetración anal, ¿vale? Pero antes te contaban esto, ¿no? Antes habían tocado las manos. Sí, había un poco de historia, un poco de historieta, por aquello de que las mujeres necesitamos pues esto de la historia. No derechos, sino una historia previa, ¿sabes? No derechos, sino romanticismo. Una cosa buena. Claro, entonces, luego hay otra movida, y esta también es una diferencia importante, que es que así como en la pornografía más consumida, es muy habitual que tú te encuentres con el sufrimiento de las mujeres de una forma muy cruda, muy explícita, y yo siempre hago referencia al vídeo más visto, que es un vídeo en que la mujer está llorando y gritando que no quiere durante todo el vídeo. En la pornografía para mujeres, esto no te lo van a mostrar de una manera tan explícita. Y si te lo muestran de una manera tan explícita, te van a hacer una trampa muy perversa, que es la siguiente. Te van a mostrar a esa mujer llorando, diciendo que no, resistiéndose. Y al final te van a sacar un plano en off, ¿vale? En que aparece la mujer diciendo a cámara que ella, eso es lo que quería hacer. Yo tenía la fantasía de la violación. Entonces, esto que habéis visto, que se parecía mucho a una violación, en realidad no lo era porque yo realmente lo estaba deseando. Te hacen este giro de tuerca, ¿no? Te meten ese plano aparte de la mujer sentada en una silla con su ropa tal, diciendo yo consiento todo lo que vais a ver a continuación, o todo lo que acabáis de ver. ¿En serio? Sí. Sí. No, sí. no. Claro. Entonces estas son como las diferencias fundamentales con la pornografía para mujeres. Al final el objetivo es que las mujeres también veamos pornografía, duplicar el nicho de mercado, que nos socialice también, que normalicemos este tipo de sexo. Pero para poder desarrollar Hola. Yo tenía dos preguntas. La primera era, ¿cuál consideras que es el foco que tenemos que dar a la consumición que tienen las mujeres sobre la prostitución? Porque entiendo que tiene la pornografía. La pornografía tiene un carácter adoctrinador para los hombres, pero no me queda claro. Entiendo que sea menor el consumo que tienen las mujeres, pero también hay un adoctrinamiento desde ahí. Entonces, esa era una de las preguntas. Y la otra es sobre el porno gay. ¿Qué papel juega en todo esto? Si es puramente, si afecta puramente a las relaciones entre hombres, o esto tiene un papel más allá para las mujeres también. Porque entiendo, y esto es una asunción, no he consumido nunca porno gay, pero entiendo que también tenga una repercusión. Y vas a decir lo del porno feminista y no lo dijiste también. Vale, Perdón. Sí, mira, 3 ideas, vale. Bien, tío, las 3 son muy interesantes y nos daban para 1 hora de conversación. Voy a intentar no hacerlo. Claro. Vale. Yo me he centrado mucho en analizar los mensajes que transmite la pornografía a los hombres, porque el objetivo era estudiar la reproducción de la violencia sexual, ¿no? Pero otra cosa que también acabé investigando, porque luego entonces no podía poner barreras, esto también lo voy a investigar, es ¿qué le hace la pornografía a las mujeres que la consumen, ¿no? Hay datos que tenemos de estudios recientes que lo que muestran es que el motivo y el objetivo por el cual hombres y mujeres ven pornografía es muy distinto, ¿no? Ellos lo ven porque se excitan viéndolo y quieren masturbarse viéndolo, y ellas, sobre todo hablando de mujeres jóvenes,
lo ven para saber qué es lo que tienen que hacer para mantener a un hombre satisfecho sexualmente. Entonces, a mí esto es una cosa que me parece que es una de las cosas más terribles de la pornografía, que es cómo funciona como adoctrinamiento precisamente para las mujeres. Desde su origen la pornografía ha sido un mecanismo de presión para las mujeres, ¿no? Desde su origen. La pornografía está traduciéndose, o sea, está incorporándose a las vidas de las mujeres, ya sea porque los hombres con los que se vinculan, si es que se vinculan con hombres, la imponen sobre ellas, o ya sea porque ellas la ven y, claro, en un patriarcado en el que ya nada nos obliga a estar aquí debajo, no hay ninguna ley que nos diga, tú tienes que someterte, ¿no? Hay otros mecanismos que consiguen que las mujeres acabemos estando aquí, ¿no? Y en el terreno de la sexualidad, uno de ellos es la pornografía. La pornografía, para empezar, está transmitiendo un modelo de sexualidad a las chicas en que su placer ha desaparecido por completo. O sea, el tema de tenemos un clítoris, en la pornografía esto no... En la pornografía, cuando las mujeres aparecen mostrando sentir placer, es o bien dando placer a los hombres, y esto es muy curioso, o sea, cómo se expresa que las mujeres pueden llegar a orgasmos haciendo, por ejemplo, felaciones. Esto es muy habitual, ¿no? Pero es que luego los tíos lo esperan de ellas y ellas, cuando tú hablas con las chavalas, ¿no? Muchas te vienen y te dicen, jo, es que a mí, como que no me apasiona hacerle una felación a mi novio. Y claro, no te apasiona hasta el punto de tener un orgasmo, te puede parecer una... En fin, esto ya ahí no me meto, pero no puedes esperar tener un orgasmo haciendo una felación, porque es que esto no funciona así. Y luego las mujeres aparecen expresando placer en prácticas que consisten precisamente en producirles dolor. ¿No? Que tú aprendes a normalizar el dolor y a buscar ese punto de conexión, ¿no? entre el dolor más absoluto y algo que se parezca al placer, ¿no? Esta vuelta maquiavélica que hace la pornografía. Para empezar, ya está planteando un modelo de sexualidad en que el placer real de las mujeres ha desaparecido por completo. Esto, claro, afecta a las mujeres, porque imaginaos qué tipo de vida sexual queda cuando te están diciendo, en tu vida sexual, tu placer sexual no existe. O sea, quiero decir, que es que dices, pero el sexo no iba de placer sexual, no iba de deseo sexual, no iba de... Pues no iba de eso, iba de eso para los hombres, no para vosotras, ¿no? Y luego la pornografía manda un mensaje que es terrorífico, que yo considero que es terrorismo sexual, y es el mensaje que manda a las mujeres y que dice, tus límites nunca van a ser respetados. En la pornografía aparecen constantemente mujeres diciendo que no, y mujeres poniendo límites, pero no encuentras ni un solo caso en que esos límites se respeten. Las mujeres ponen límites en la pornografía de manera constante en los vídeos más vistos, ya sea verbalmente diciendo yo no quiero hacer esto, ya sea con su cuerpo intentando defenderse, ya sea a grito pelado, constantemente. Y esos límites nunca surten efecto a modo de límites, están ahí única y exclusivamente para que los hombres puedan no respetarlos y tener una mayor sensación de poder, ¿no? Entonces este mensaje es terrorismo sexual, porque al final el mensaje es, tú no tienes derecho a una vida libre de violencia. No lo tienes. No vas a conseguir que tus límites se respeten. Por tanto, te conviene consentir. Y esto que hablábamos de cómo se compra el consentimiento, también es curioso cómo existe un forzar el consentimiento a nivel social con este mensaje que se nos transmite a todas las mujeres, que es, a ti te conviene consentir, porque si intentas resistirte lo que te va a pasar va a ser peor. Por tanto, lo que te conviene, aunque no te apetezca, es relajarte e intentar disfrutar. Claro, esto deja unas secuelas y unas expectativas de lo que supuestamente va a ser tu vida sexual, que ya estás aprendiendo que cuando un tío quiere acceder a tu cuerpo, a ti lo que te conviene es decir, ok. ¿No? Esto que decíais, ¿cómo lo llamabais? De despentes, el cortocircuito. Claro. Ya que no voy a tener derecho a que no me violen, pues aquí entra el cortocircuito de despentes, ¿no? Por lo menos que me pagan por ello. Esto es terrorífico. El porno gay, voy a ser más breve con esto. Porno gay de hombres homosexuales. Vale, en el porno gay es verdad que se reproducen habitualmente unos roles de hay un tío que es el que domina y hay un tío que es el que hace el papel femenino, por decirlo de alguna forma, que es el que es dominado, ¿no? Esto es una cosa que se reproduce en la pornografía homosexual. Pero sí que es verdad que los límites o las barbaridades que podemos llegar a encontrar, los atentados contra la vida y la integridad y la dignidad de las mujeres que encontramos en la pornografía, no los encontramos
contra los hombres. O sea, tú puedes encontrar vídeos de mutilaciones, de asesinatos, de violaciones brutales, de tortura hacia las mujeres, pero no lo encuentras a los hombres. O sea, se reproduce ese papel, pero claro, es que ellos sí que son seres humanos en un patriarcado, 100% seres humanos. No pueden ser deshumanizados en la pornografía hasta el punto en que podemos serlo las mujeres, porque tienen otras taras. Bueno, gracias, Mónica. No se me olvida la pornografía feminista, para Yo me pregunto, ¿cómo hemos llegado al punto de normalizar, digamos que, bueno, hablando de que cuando socialmente hablamos de pornografía, hablamos de sexo, que sabemos que no es sexo, pero bueno, se supone que el sexo también es algo íntimo, es algo del ámbito privado. ¿Cómo hemos normalizado el poder visualizar a golpe de clic ese supuesto sexo que a priori es de lo más íntimo que puedes hacer tú como persona con otra persona, sacarlo de ese ámbito, visualizarlo, o sea, normalizar también ver imágenes de mujeres desnudas continuamente, sin ningún contexto, y que estemos totalmente, o sea, que hayamos asimilado eso, que en una parada de autobús tienes a una mujer en pelotas. Es que no, porque al final es que a mí me han dicho también, joder, es que los hombres tienen derecho a pajearse, o sea, es otra... El fabuloso derecho de los hombres o a sea, pajear. es que todo es un derecho de ellos, van ganando derechos y nosotras... Y pajearte te puedes pajear tú solito en tu cuarto, tal. Efectivamente. Si quieras ver porno mientras tanto, ahí ya toca las vidas de las mujeres, ahí ya no hay derecho. ¿Cómo se ha normalizado esto y cómo ha llegado a considerarse un derecho? Sí, sí. Hombre, yo creo que esto parte de toda esta idea de que la pornografía es algo inocuo, ¿no? El tema de la intimidad es muy curioso porque yo esto no lo tengo escrito, pero sí que vengo reflexionando así como recientemente sobre ello, sobre que la pornografía al final parte siempre de una especie de mirada voyeur, no sé cómo se dice, voyeur, ¿me entendéis? Voyeur, como se diga, sí, de querer estar donde no te han invitado. O sea, quiero decir, Sí. claro, es que las mujeres somos socializadas para respetar los límites y no querer estar donde no se nos quiere, ¿no? Cuando estamos en un sitio en que no se nos quiere, no nos mola. En cambio, estamos incómodas porque estamos notando ese rechazo y decimos, yo no tengo derecho a estar aquí. Eso es muy fácil que las mujeres sintamos que no tenemos derecho a estar aquí, ¿no? Yo estoy aquí de prestado, ¿no? Bueno, esto no ocurre con la mirada masculina. Entonces, esa mirada de siento que tengo derecho y además me mola estar hasta donde no se me ha invitado, ¿no? Yo creo que este es un punto de partida del consumo de pornografía. Quiero ver la intimidad en la que nadie sabe que yo estoy mirando. Esa intimidad la quiero ver. Y además tengo derecho a verla, que esta es otra. Luego el derecho a consumir pornografía, que es la leche, porque te olvidas de que las mujeres que están en los vídeos de pornografía son mujeres reales, son niñas reales, y sus derechos están siendo vulnerados para la fabricación de este material con el que tú consideras que tienes derecho a pajearte. Claro, este ya es el culmen del despropósito, ¿no? Es como, claro que no tienes derecho a ver pornografía, no tienes derecho a ver pornografía en la medida en que no tienes derecho a que existan mujeres cuyos derechos son vulnerados para tu excitación visual y tu divertimento. No lo tienes, eso no es un derecho. Es un derecho de las mujeres el no sufrir violencia, ni con una cámara ni sin ella. Eso sí es un derecho. No el tuyo a pajearte con un vídeo pornográfico. No. Entonces eso es una desubicación que dices, bueno, podemos ser seres humanos ya, porfa, ¿sabes? Sí. Sí. Espero a lo de la pornografía feminista y luego ya te pregunto. Ay, sí, porque la es de pornografía feminista. Yo solo quería hacer también una pregunta-reflexión y unir las dos partes de la jornada, lo que han explicado antes las compañeras con la pornografía. La pornografía está claro que es la escuela de los violadores. Tú has explicado perfectamente, y creo que a todas nos ha quedado clara, que la pornografía no es sexo. O sea, a mí me ha parecido muy durísimo lo que habéis comentado, de que llevabais 7 años sin sexo y que no os apetecía. Entonces,
A mí me encanta el sexo, o sea, yo tengo pareja y me encanta, o sea, tengo un chico, me parece... Es que con el sexo no tenemos ningún problema. Claro, por eso me parece El durísimo. sexo no es traumático, el sexo es fabuloso. Claro, por eso me parece tan duro y tan claro que la pornografía es una escuela de violadores, porque O sea, ellas... yo no tengo sexo, pero tengo orgasmos. No tengo sexo con varones. Claro, Claro, porque yo tengo una persona me cortocircuita la cabeza, o sea, por eso quería hacer ese tal que, y nombrar, lo siguiente que iba a nombrar era mi mano, que es maravillosa y muy amiga mía. Y si la mujer tiene otra cosa para hacerlo, ¿no? Simplemente era eso, y luego un apunte, que ya lo más de lo demás, es la pornografía de dibujos animados. Ahí no cosificas a las mujeres, eso ya es fantástico. Ojito al Fantástico. fantástico. Yo he enseñado hentai, porno muy duro y muy violento, porque hay cosas que no se pueden hacer con personas. Eso es. Pero sí lo puedes hacer con Con dibujos animados, claro, sí, o sea, es como... O sea, Eso es brutal. Y aparte, permite, con perdón, con el apunte, permite algo que con el porno de carne y hueso no se puede hacer, que es el sexo con menores de edad y con niños, que se llama teenage, los teenage. El loli. hentai de teens. El loli es este tipo de hentai en que aparecen niñas pequeñas. Niñas Loli pequeñas. se llama, es una categoría de las Loli. páginas porno. Loli. Bueno, ahora SS y todo esto, pero sí, y esto lo permiten los dibujitos, porque no estás usando personas, o sea, no estás infringiendo ninguna ley, pero la idea de que hay niñas que disfrutan con señores mayores que las penetren, lo estás poniendo ahí, y no solo eso, sino que estás activando mecanismos de excitación con este planteamiento. Es tremendo el porno hentai, El hentai, por si tenéis la suerte de no haber visto hentai, ¿vale? Es como el manga, el anime, ¿vale? Pero en vídeo pornográfico. Entonces, es verdad que tira mucho de poner niñas, ¿no? Niñas pequeñas, que en principio no se puede hacer, pero violaciones a niñas, quiero decir, no lo he dicho, pero violaciones a niñas en Pornhub y en X vídeos, sin mucho problema, si sabes buscarlas, las encuentras. Hablamos de niñas de 5 años. Dios mío. Claro, o sea, no de eso que te dicen, no, es que a lo mejor acaba de cumplir los 10. No, o sea, no acaba de cumplir los 18. No llega a los 7. O sea, esto está ahí, ¿no? Pero el hentai tiene una cosa muy curiosa, que es que te permite muy bien ver cuáles son las fantasías masculinas que no puedes hacer con personas reales. Sí, sin matarlas, quiero decir. Sí, sin matarlas porque son cosas que claro, por esta fantasía, es muy habitual el monstruo con tentáculos y todos los tentáculos son penes que penetran por todos los agujeros a la vez, ¿no? Como este rollo que te permite entender, te deja de una manera muy clara cuál es, al final, ¿sabes? O sea, mujeres siendo penetradas por todos los agujeros por cosas enormes que al final explotan en muchos, o sea, como cosas muy locas, ¿no? Es como, a ti lo que te está molando de aquí no es en absoluto nada parecido al sexo, es la destrucción de nuestros cuerpos. Sí. O sea, por favor, totalmente. Y eso no se puede hacer con personas reales. Claro. O sea, ¿no? Pero en hentai, pues... Pero luego te vienen con que esto es muy inocuo, efectivamente, porque no se está haciendo daño a nadie con esto. ¿Dónde está el problema? O que yo me masturbe viendo... El problema es que luego lo que tus parejas es lo que van a tener que hacer para que tú, pues es que además luego la pornografía atrofia, es que atrofia la capacidad sexual de los varones. Conocí a alguien que que ya no me puedo correr con una mujer, ya no puedo tener relaciones sexuales y que o sea, acabó dejando porno precisamente porque es que ya tenía... podía ser consciente, era tal punto la atrofia que tenía que pudo tomar conciencia de que no podía tener relaciones sexuales ni siquiera placenteras, ya no digo para él. Hasta ese punto lastima la pornografía, o sea, incluso ya no solo a las parejas que después van a tener y lo que van a esperar de ellas y lo que las chavalas acaban
pues lo que tú decías, qué es lo que tengo que hacer para que mi churri pues se lo pase bien, ¿no? Porque el sexo, a nosotras sí se nos dice que se trata de que el otro con quien estás se lo pase bien, pero para ellos no es así. O sea, y tiene, pues eso, es terrorífico, dices. Bueno, en tanto y cuanto, o sea, hace tanto daño el porno como el amor romántico. O sea, en hacer un símil, ¿no? En cómo afecta luego a la manera real de relacionarnos. Horroroso. Sí, es de redes, ¿eh? ¿Tienes algún truco que podamos usar para que los tíos de nuestro entorno que consumen violencia sexualizada entiendan lo que están viendo realmente? Algo que les haga tomar conciencia eficazmente cuando no tenemos todos tus conocimientos aquí. ¿Alguien ha levantado por aquí un palo? Yo no digo nada. ¿Alguien ha levantado un palo? No, a ver. Hay una cosa muy curiosa, ¿no? Que a mí me hace mucho reflexionar, que es que a los que todavía no están educados los podemos educar desde cero, pero a los que ya vienen viendo porno es una movida. Es una movida porque el nivel hasta el que han normalizado la deshumanización de las mujeres es brutal, ¿no? Claro, es que la pregunta es cómo podemos hacer entender a un tío que ha cosificado a las mujeres que las mujeres no somos objetos, Claro. que las mujeres somos seres humanos, ¿no? ¿Cómo despertamos esa empatía? Es muy difícil porque hay tíos que sí que pueden tener algo más parecido a la empatía, ¿no? Con las mujeres de su entorno, ¿no? Lo hablábamos también en la conferencia de ayer, venimos de hacer una conferencia muy chula en Pamplona. Y salía ayer el tema, ¿no? De a mi mujer, a mi hija, a mi hermana, a esa no la tocas porque te reviento, ¿no? No es que yo te vea como mi igual, no es que ese hombre vea a su hija, a su hermana como su igual, porque obviamente hombres, mujeres, esto está claro para todo el mundo, ¿no? Pero sí que hay algo más parecido a esta mujer, no la haces sufrir, ¿no? Un poco claro, lo que pasa es que tampoco estoy yo muy de acuerdo con tirar de eso para que entiendan que las mujeres somos seres humanos, ¿no? Tirar de, no, es que tu mujer, tu hija, tú. Claro, tu propiedad, no se toca. No lo sé. O sea, quizá ponemos sobre la primera final. No queda otra que propuesta Claro, educativa desde la coeducación. pero esto tiene que ser desde un momento muy inicial, ¿no? O sea, enseñar a los hombres a ver a las mujeres como sus iguales tiene que ser desde el momento cero. ¿Qué haces con un tío de 40 que lleva 20 años? Claro, quizás yo esto lo digo por una idea que oí a un terapeuta. A ver, hay mucha gente además, ya comentaré luego. Es que no, sí, te quiero decir, me dicen con micrófono, hablo más fuerte. A ver, quiero decir que una idea es hacerles comprender que son delincuentes cuando hacen eso. Porque delincuente es aquella persona que no tiene en cuenta las consecuencias que tiene para las otras personas sus actos. Entonces, si tú consigues, entre comillas, enfermarles, que se den cuenta de que son delincuentes, puedes darle la vuelta a esa tortilla, ¿no? O sea, primero tienes que saber qué es lo que estás haciendo para poder ver qué es lo que estás haciendo. Claro. Yo creo que sí que es una cosa que hay que enfocar desde el tema de los derechos humanos, ¿no? Claro. Y es como a ti te puede molar mucho ver pornografía y puedes haber normalizado que esto es un derecho tuyo, ¿no? Como hombre. Pero piensa que todas esas mujeres que tú estás viendo ahí no son tías que estén encantadas de hacer lo que están haciendo, ¿no? O sea, quiero decir, piensa en... claro, es que para esto hay que empatizar, pero yo recuerdo el día que haciendo la tesis a mí me vino a la cabeza la pregunta de cómo se ha levantado al día siguiente de hacer este vídeo la mujer a la que acabo de ver. O sea, yo es una pregunta en la que tuve que bloquear a tope de mi cerebro porque era incapaz de verme otro vídeo más si pensaba en cómo se había levantado al día siguiente esa mujer o esa niña. Entonces, si tú les preguntas eso, ¿vas a conseguir que empaticen como estamos empatizando nosotras ahora? No lo sé. ¡Pruébalo! Yo qué sé, no lo sé. Hay que intentarlo. Nos quedan 10 minutos. Háblanos de porno feminista, porfa.
Ay, es que hay muchas manos. Hay muchísimas manos, pero de verdad, tenemos que ir terminando. Luego tenemos una calejira chulísima y ella va a hablar con todas, de verdad, de verdad. Seguro, además, porque me ha dicho que se deja de abrazar, además, que lo sepáis. Que luego me escriben muchas en plan de ay, que te he visto, pero me da vergüenza. No te dé vergüenza. Yo estoy encantada. Achicharme todas. Las que queráis achicharme, claro. El porno feminista. El porno feminista es un oxímoron. Para empezar. Con el porno feminista nos han querido hacer lo mismo que con el rollito este de vamos a distinguir una prostitución buena de una mala, ¿no? Esto está muy guay para la industria porque permite que haya un montón de gente que se queda en este punto intermedio en que estoy en contra de la trata pero a favor de la prostitución libremente elegida. Pues esto es un poco lo mismo. Estoy en contra de todo ese porno que se hace con mujeres víctimas de trata y explotación sexual, pero ese que hacen las mujeres que están encantadas de hacer porno, ese muy bien. Y además ya de paso me ahorro que me llamen mojigata, puritana, reprimida, neomonja, etcétera, etcétera, que también está feo, ¿no? Bueno. ¿Qué pasa con este tema del porno feminista? A ver, para entender por qué no puede existir un porno feminista hay muchos argumentos, pero uno de ellos es cuando aparece esta idea de que puede haber un porno feminista. Esta idea aparece en los años 80 en Estados Unidos, aparece desde dentro de la propia industria de la explotación sexual y aparece en un momento histórico en que todo el movimiento feminista estaba volcado y centrado en analizar y criticar la pornografía. Las feministas estaban consiguiendo generar una conciencia crítica social sobre la problemática que suponía la existencia de la pornografía, vastísima, y la pornografía peligraba. ¿Cuál fue la jugada maestra de la industria? Desactivar la crítica feminista diciendo hago pornografía feminista. Y a mucha gente le coló. Le coló, pero si lo pensáis, no es una solución, porque las feministas no estaban ni estamos criticando la pornografía porque haya poca variedad. ¿No? Por tanto, claro, hacer una variedad nueva de pornografía no arregla los problemas que estamos señalando, ¿no? Entonces, además de que estamos hablando de un problema estructural, los tíos van a querer seguir viendo la pornografía que ven a día de hoy porque es la que responde a todo esto que ya no sabemos, ¿no? Pero claro, esto fue un argumento muy potente porque a muchas mujeres, que además justo después de la revolución sexual, que te llamaran reprimida y puritana era como lo peor que te podían llamar. Entonces esto permitió a muchas mujeres decir, no, estoy en contra de esa pornografía pero a favor de esta otra, ¿no? Claro, luego además podemos hacer un recorrido histórico y ver cómo la pornografía siempre ha ido transmitiendo mensajes que era fundamental que calaran para que se siguiera reproduciendo el patriarcado. Es decir, en cada época la pornografía ha ido transmitiendo unos mensajes que eran justo lo que hacía falta para que el patriarcado siguiera siendo funcional sin que nadie obligara a nadie a nada, o sea, como método de coacción social, ¿vale? Por ejemplo, después de la revolución sexual, las mujeres de la revolución sexual en los 60, una de las reivindicaciones fundamentales es quiero ser un sujeto con deseo sexual relevante, quiero que mis deseos importen. ¿Qué transmite la pornografía en esa primera etapa? Transmite que las mujeres tienen un deseo súper potente, que es el de satisfacer a los hombres. Claro, anulamos esta crítica que están reivindicando las mujeres y te la damos de manera que ahora te cuadra. Sí, podéis tener un deseo, el de satisfacer todos nuestros deseos, ¿no? Entonces la pornografía siempre, podemos hacer un recorrido histórico e ir viendo cómo ha transmitido mensajes que eran imprescindibles para reproducir la desigualdad entre hombres y mujeres, ¿no? Entonces, claro, la pregunta también es, ¿podemos cambiarle ciertas cositas a algo que es intrínsecamente patriarcal? ¿Podemos cambiarle ciertas cositas como la iluminación, por ejemplo, y que ahora pase a ser feminista? No sé. Bueno, pues, de verdad que con toda la pena se ve un montón de manos levantadas, pero tenemos que ir terminando. De verdad que muchísimas gracias a todas las que habéis venido, muchísimas gracias a las que nos estáis viendo por los canales en streaming, y lo primero, pedir disculpas porque al final no hemos podido traer los libros de Mónica y no nos los va a poder firmar. No ha sido culpa nuestra, ha sido por problemas ajenos a nosotras. Nosotras sí queríamos explotar un poquito más a Mónica y hacerla trabajar más, pero no hemos podido hacerlo.
Os invito a todas a que la jornada feminista abolicionista continúa, a acompañarnos en la calejira que vamos a hacer ahora. Empezaremos justo en la puerta. Va a estar muy entretenida porque han venido compañeras con los tambores que lo vais a flipar. Tenemos megafonía, tenemos paraguas abolicionistas, tenemos cartelería paraguas abolicionistas, ¿para qué? Para muchas utilidades. Y una pancarta chulísima porque LOAS será ley. Hay personas que han traído libro para que se lo firmen. De todas formas, os pido... Isa, sí. no podré